Bienvenidos, buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. El BID es una sigla muy repetida en Colombia hace muchos años, así nadie acá sepa exactamente muy bien qué es lo que hace el famoso BID. Y esto es básicamente porque el Banco Interamericano de Desarrollo, más allá de ser un banco multilateral más pequeño que el Banco Mundial, menos influyente que el Fondo Monetario Internacional, ha estado dirigido por un colombiano hace cerca de 15 años. El BID es conocido en Colombia básicamente porque Luis Alberto Moreno es su cara. Y muy a la colombiana, nosotros nos deslumbramos con todas las historias de colombianos que triunfan en el exterior. Y en este caso, creo yo, con mucha justicia, porque Moreno es, creo yo, sin duda, el colombiano más influyente en el amplio círculo político de Washington desde Alberto Lleras Camargo. Yo creo que Colombia ya se daba por bien servida por encabezar al BID cuando inesperadamente un funcionario que se formó durante varios años allá regresó a Colombia y tuvo un ascenso político meteórico. Estoy hablando de Iván Duque Márquez. Iván Duque trabajó en el BID por más de una década. Antes de asumir la presidencia de Colombia, luego de un periodo como senador, el BID es casi totalmente la única experiencia laboral que tenía Iván Duque. Este es un gobierno, por eso, con el sello BID. Duque, que es abogado, llegó al BID, dicen que apalancado por su entonces padrino político Juan Manuel Santos en el año 2001. Allá en el BID trabajó con uno de los poderes hoy en la sombra del actual gobierno, Luis Guillermo Echeverri. Cuando ese nombramiento se terminó, Duque logró extender su permanencia en Washington en el BID de la mano de Luis Alberto Moreno, el hoy presidente del BID, trabajando como jefe de la División de Cultura. Y también a través de su ex jefe, Moreno, conoció a su hoy jefe político, Álvaro Uribe Vélez. Muchos de los eventos, de los cruces históricos que explican la presidencia actual ocurrieron alrededor de ese emblemático edificio de los 1300 de la avenida Pensilvania en Washington, donde queda la sede del BID. Por eso, ahora que el BID está por elegir a su nuevo presidente, es tan dramático lo que está pasando. Como parte de la ofensiva diplomática de Trump, por primera vez el mayor accionista del BID quiere cambiar una regla no escrita de que el banco debe ser dirigido por un latinoamericano y en cambio busca imponer a su candidato, un bastante radical cubanoamericano, un estadounidense, Mauricio Claver Carone. Claver Carone tiene una animadversión abierta en contra de Luis Alberto Moreno y su campaña es bastante explícita en que el BID mantendrá poco del legado del colombiano si llega ahí Claver Carone. Por su alianza con Estados Unidos, Colombia como país se ha visto forzada a apoyar al candidato gringo de Trump. Pero también, un poco inexplicablemente, el gobierno de Iván Duque se ha convertido en el portavoz en América Latina de esta campaña polémica de un estadounidense. Nadie sabe para quién trabaja, dice el dicho por ahí. En el caso de Luis Alberto Moreno habría que decir que nadie sabe quién trabaja debajo de uno. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche hablamos de la elección del BID. Es un tema un poco específico, un poco de nicho, pero que realmente nos ayuda a entender y a darle contexto tanto a la presidencia de Iván Duque, al legado de Luis Alberto Moreno, el colombiano más influyente en círculos multilaterales en mucho tiempo en Colombia, y al futuro de lo que se convirtió en una institución querida para los colombianos, el BID, porque era dirigida por un colombiano. Antes de introducir a mis invitados, un par de datos. Esta es la composición accionaria del BID. Esto ayuda a entender cómo se dan los poderes. Estos poderes tienen pesos importantes en la decisión, en la elección que se va a tomar. Estados Unidos tiene el 30% de las acciones del BID. Luego los accionistas más grandes son Brasil y Argentina con 11%, México con 7%. El grupo de países no regionales no prestatarios es del 16%, esos son afiliados europeos, está ahí incluso China. Colombia es pequeñito, tiene apenas un 3%, Chile también 3%, Canadá un poquito más grande con 4%.
Esos son más o menos los poderes que están aquí en juego, por eso Estados Unidos puede, y como lo está haciendo hasta ahora, va a imponer a su candidato. Sin embargo, hay una discusión, y es que más allá de que Estados Unidos tiene con qué elegir a su candidato, están tratando de demorar esta elección, demorarla hasta después de las elecciones de noviembre. De esa forma se podría saber si el candidato de Trump tiene sentido o no, Mauricio Claver, o si es un buen momento para mirar más allá de lo que está pasando. A propósito de eso, y mostrando que este tema un poco específico de la elección de un señor de un banco que no muchas personas conocen, ha subido en la agenda de Estados Unidos. Aquí los dejo con la mención que le dio el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, hace poco. Hemisphere, the United States candidate Mauricio Claver Carón is the right person for the presidency of the International Development Bank. The vote, currently scheduled for September 12th, should not be delayed. It should happen that day. El 12 de septiembre. El punto ahora es si se logra demorar esta elección hasta después de las elecciones de Estados Unidos o no, porque esto se volvió uno de los temas electorales. No vamos a decir que esto va a cambiar la historia de las elecciones en Estados Unidos, pero incluso mereció un comentario, que ya es mucho hablando de los asuntos de América Latina, del portavoz de Joe Biden. A propósito de esto, dijo, ya les digo cómo se llama el señor, ¿me das, Juanse? Vamos. Declaración. Kevin Muñoz se llama el portavoz de la campaña de Joe Biden, me imagino que del lado latino. Nadie debería sorprenderse de que el nominado al BID de la administración de Trump esté generando escepticismo entre algunos de los accionistas principales del banco. El nominado de Trump es como la mayoría de sus personas designadas, demasiado ideológico, subcalificado, y está buscando un trabajo nuevo, y estará buscando un trabajo nuevo después de noviembre. El tema entonces se ha convertido en un tema picante aquí en Colombia, un poco picante en las elecciones de Estados Unidos, un tema interesante para las personas que les interesa este ámbito de la política más amplia que la política colombiana, como lo son Ricardo Ávila, que es escritor senior, asesor senior del diario El Tiempo, fue muchos años el principal editorialista temas económicos, director del diario Portafolio. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo está? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y cercano a Luis Alberto Moreno. Así es. Sí, señor, uno no va a negar a los amigos, que es lo que debería estarle diciendo Moreno a Iván Duque. Sergio Gómez Maceri está en Washington, es el decano del periodismo en Washington, más de 2 décadas del periodismo colombiano en Washington, más de 2 décadas allá. ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias, Daniel, por tenerme aquí en el programa. No, señor, es un gusto volverlo a ver. A mí este tema me gusta, yo estuve en Washington un rato, pero me parece que tiene un interés adicional y tiene picantes por todos lados. ¿Por qué no arrancamos con uno básico, y es, qué creen ustedes que va a pasar, ya que estamos hablando de una elección que está inicialmente agendada para, no es la próxima, sino la siguiente semana? Ricardo, ¿esto ya se fue así? ¿Ya Claver Carón va a quedar ahí, o hay todavía movimiento? Hay movimientos, y la verdad es que las posibilidades de que quede ahí aumentaron sensiblemente esta semana, porque Laura Chinchilla, la expresidente de Costa Rica, que era una de las candidatas, declinó su aspiración. Entonces, aquí lo que está en juego es básicamente un cálculo de participaciones. ¿Por qué? Porque la estrategia realmente no es necesariamente aplazar la elección, sino a evitar que existan los votos para que haya quórum en la elección, y tienen que estar presentes al menos el 75% de los votos o de las acciones representadas que son propiedad de los países. Entonces, si algunos países deciden no asistir a la cita y esos tienen más del 25%, pues la elección no se puede hacer. Esa es un poco la táctica que algunos están impulsando, pero ahora que Costa Rica retira su candidata, pues es todo un enigma saber si va a participar en la elección o no va a estar presente ese día. Va a ser muy interesante lo que suceda la próxima semana, sin duda alguna, y los ojos de los interesados del hemisferio en este tema pues van a estar concentrados en Washington.
Sergio, usted entonces, para que tengan el 25%, los 4 países que han dicho que no les gusta el candidato de Trump son México, de López Obrador, Argentina, de Fernández, Costa Rica y Chile, ¿cierto? Sí, correcto. Son los 4 que suman alrededor del 22%. También parece tener la tendencia. La clave ahí, Daniel, me parece que es la participación de Europa. Aunque Europa son 13 países que son miembros, tienen el suficiente peso para poder inclinar esa balanza si quisieran. Cada voto europeo el voto europeo no es regional, sino es por país, es decir, que tendrían que sumarse algunos de esos países. Pero la pregunta que uno se hace es si Europa está dispuesta a dar esta pelea por América Latina. Es decir, al hacer esto, sin duda estarían comprando una pelea con un Trump que no saben si va a ser reelecto en apenas 2 meses. Y con el que han tenido muchos problemas en el pasado, y quién sabe si de pronto quisieran guardar esta pelea para un momento más adelante, pero sobre todo porque tampoco ha surgido un bloque latinoamericano que ellos digan nos podemos parar detrás de este bloque, que por lo menos disimule que nosotros no somos los que estamos inclinando la balanza. Entonces yo creo que es una situación bastante compleja. Al mismo tiempo pienso que es posible que los europeos decidieran que es el momento de darle un golpe al presidente Trump en vista de que, como muestran las encuestas, está atrás en la mayoría de los sondeos y podría perder. Y de pronto, además, piensan que esto podría ser una anticipación de lo que les podría pasar a ellos en el Fondo Monetario Internacional, donde también ese mismo acuerdo de caballeros dice que debe ser un europeo, pero donde Estados Unidos también pone una cuota importante de dinero y es dueño de una importante de las acciones, y podría el día de mañana tratar de imponer a un candidato estadounidense y volver a romper el consenso. Entonces, claro, yo creo que estas cosas, Daniel, no se definen sino hasta cuando se tienen que definir. Incluso es posible que hasta un candidato pudiera surgir el último día antes de la elección o durante la elección. Estas cosas son muy fluidas. Carone tiene amarrado en principio y sobre el papel a la mayoría de los votos que necesita, y están haciendo un esfuerzo muy grande por tratar de vender la idea de que un 25% no permita la elección del presidente cuando el 74% o el 75% sí lo quiere. Sería un exabrupto. Metámonos entonces en un poco el drama colombiano de esta elección, y es, por un lado sería fácil decir, mire, es que Colombia es muy arrodillada, como así que es uno de los países que sale a apoyar al candidato de Trump. Sin embargo, hay una cantidad de acuerdos previos, de alianzas muy fuertes que implican que Colombia tiene que apoyar a su principal aliado. Lo que sí tiene es un elemento humano un poco dramático, y es que Claver Carone y Luis Alberto Moreno, bueno, yo no sé si Luis Alberto Moreno tampoco lo quiere a él, pero es evidente que a Claver Carone no le gusta a Luis Alberto Moreno. Le voy a leer, Juanse, ayúdame, de la columna del Tiempo, de Claver Carone, El Tiempo. Esto lo publicó, hoy tenemos un panel además muy tiempo para hablar de BID. Voy a ponerles unos extractos de esa columna de opinión. Y lean esta columna de opinión en clave de a Claver Carone no le gusta Moreno, y van a ver que es devastadora. El 2020 requiere una visión transformadora. Mi candidatura romperá barreras históricas, presentará un compromiso de los Estados Unidos con la región. El BID debería ser la cumbre del desarrollo, es decir, no lo es. Mi mandato representará un realineamiento estratégico hacia las Américas, una mejor gobernanza, como si la de Moreno no la fuera, un compromiso de un término. El BID solo ha tenido 4 presidentes en 60 años. Esto ha creado una cultura del interés propio e inmovilidad de Luis Alberto Moreno. La oficina del presidente no debe trabajar para la región, no ser un interés arraigado en sí mismo, en el interés de Moreno. Estoy aquí glosando un poquito, Ricardo, pero para los que saben leer el lenguaje diplomático, aquí hay muy poco. No, indudablemente. Digamos que esto tiene más elementos, como bien lo resaltó un artículo de Político en Estados Unidos. En un par de oportunidades, Estados Unidos propuso el nombre de Claver Carone para ser vicepresidente ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, y ese nombramiento no se produjo. Entonces aquí también hay una historia que viene de antes. También hay que entenderlo en ese contexto. De tal manera que esos elementos de sabor y de picante que usted menciona, pues ahí están.
Entonces, por eso es tan importante saber cómo se define esto para ver qué postura triunfa o no. Y claro, porque hay un cuestionamiento muy grande, Sergio, al legado de 15 años, de 3 presidencias, 3 periodos de Luis Alberto Moreno en el BID, al menos así parece al arranque en su campaña. Sí, yo diría también, Daniel, que aquí existe ya un precedente, es decir, Luis Alberto Moreno en 2 ocasiones frenó una candidatura de Mauricio Claver Carón al BID, una en el 2018, cuando se retiró la funcionaria que ocupaba la vicepresidencia y a Estados Unidos le correspondía esa vicepresidencia, y otra en el 2019, cuando el funcionario que había sido electo como vicepresidente se murió. Y en las 2 ocasiones Luis Alberto Moreno le echó bola negra a Mauricio Claver Carón, se opuso a su nominación y dijo que prefería a otra persona. Yo creería que ahí hubo una cosa más ideológica que cualquier otro punto de calificaciones, es decir, Mauricio Claver Carón, sus antecedentes, a pesar de que estuvo un tiempo en el Fondo Monetario Internacional, no son económicos, son más bien políticos, y Moreno yo creo que veía su figura en el BID como una forma de politizar la institución y al mismo tiempo lo veía como un representante del trumpismo para un momento de la región diferente. Entonces yo creo que hay de eso un poco. Moreno no estaba de acuerdo, nunca lo vio como la persona adecuada, indicada para América Latina, incluso para el cargo de vicepresidente, Sí. mucho menos para el cargo de presidente. Y déjeme, yo le saco un poquito más tiza al apoyo de Colombia. Voy a poner aquí un extracto de video del presidente Iván Duque haciendo un apoyo abierto desde el nivel de primer mandatario presidencial. Colombia se la ha jugado, se ha puesto la camiseta por Claver Carón. Por eso también quiero reafirmar hoy el respaldo que Colombia le ha dado a la candidatura del doctor Mauricio Claver a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. No solamente porque hay una reciprocidad en este acompañamiento histórico, sino porque también hay una agenda clara que ustedes la han presentado, y es la de poder dinamizar en los próximos años una recuperación de las economías de América Latina. Y entonces ahí Ricardo le preguntaría, yo entiendo y podemos discutirlo, si Colombia necesita o no apoyar al candidato de Trump por sus alianzas políticas, pero necesitaría ser también el jefe de campaña, sobre todo siendo un candidato que ha sido tan crítico del colombiano nuestro en Washington desde hace 15 años. Pues la verdad es que sí ha sido un poco sorprendente que más allá del apoyo que Colombia está en todo su derecho de darle o no a un determinado candidato, pues el país ha asumido el rol más activo en la promoción de esta candidatura. Entonces, pues no deja de ser curioso. Obviamente eso está atado a unos temas de cercanía, en particular de Claver Carón con varias decisiones. Por ejemplo, la prensa rumoraba que toda la gestión de evitar la extradición de Salvatore Mancuso a Italia, más bien enviarlo a Colombia, la persona que está tratando de revertir la decisión judicial, pues es Mauricio Claver Carón. Entonces, digamos que una vez más aquí se trasciende el plano de lo económico, de la argumentación sobre lo que le conviene a la región, y que está mucho más atada a los intereses particulares del gobierno colombiano. Eso forma parte indudablemente de la especulación, pero vale la pena tener esos elementos en cuenta, porque claro, en último término aquí lo que está en discusión es si el BID, que hoy en día es la principal fuente de recursos de crédito multilateral a América Latina, porque le presta entre 12 y 15 mil millones de dólares anuales a la región, pues va a seguir operando con la misma eficiencia, o si va a aumentar su capacidad de operación. Hay gente que cree que eso no es así. La verdad, una cantidad de expresidentes pues han opinado en contra sobre esta posibilidad, y de observadores distintos pues han levantado las alarmas sobre, como bien lo señala Sergio, pues darle un tinte mucho más
político que técnico a una entidad pues que tiene 61 años de existencia. Dice Sergio, y no sé si usted tiene ahí algún comentario sobre lo de Mancuso y también sobre la apuesta de Colombia de estos 5.000 millones de dólares que supuestamente van a invertir empresarios privados en las zonas de conflicto. 5.000 millones de dólares sería la inversión más grande en este país, de Estados Unidos, desde los primeros años del Plan Colombia. No, ahí como que se la están jugando a todos los huevos en una canasta, que es la canasta de Donald Trump. Sí, lo que yo le diría a Daniel sobre eso es que también hay que mirar cómo fue la evolución de esto. Es decir, Mauricio Claver Carón anunció la candidatura en junio, pero como usted sabe, estas cosas se cocinan con tiempo y esto venían dando desde comienzos de año o incluso antes. Y para el momento cuando esto surgió y Estados Unidos llegó tocando fuerte a decirle al presidente Duque, supongo necesito su apoyo para esto, me da su apoyo para esto, el panorama era completamente distinto al panorama que estamos viendo hoy. Acuérdense que acabábamos de salir del juicio de destitución de Trump, en donde el Senado lo absolvió. La economía estadounidense estaba pasando por un excelente momento. El candidato que estaba surgiendo entre el Partido Demócrata era el senador Bernie Sanders, que es visto en Estados Unidos como una persona muy de izquierda e inelegible, y por lo tanto las posibilidades de Trump de ganarse esa reelección eran muy altas. Es decir, cuando el presidente le piden ese apoyo, supongo, porque yo no conozco específicamente qué pasó por su cabeza en ese momento, pero cuando le piden ese apoyo había un escenario muy distinto y de repente en marzo llega la pandemia, la crisis económica profunda, el mal manejo que le atribuyen a Trump, surge Joe Biden como una alternativa, se posiciona en las encuestas y pues hay un cambio en el tablero completo y en este momento pues hay posibilidades de que ese candidato por el que se la jugó al parecer el gobierno colombiano, que era claro que iba a ganar y que era el aliado que le estaba pidiendo el apoyo, de pronto en noviembre no va a ser esa persona, sino va a ser otra que ya ha dejado claro que no está de acuerdo con esa selección y que le tocaría al banco, en este caso, que claro, es el principal afectado, lidiar con un presidente que no tiene el apoyo del 30% del Departamento del Tesoro y que, entre otras cosas, detesta a Claver Carón, o no lo quiere mucho a Claver Carón, porque fue el que destruyó el legado de Obama y de Biden sobre Cuba. Señores, sigamos esta discusión. Voy a hacer una breve pausa de comerciales y continuamos en un par de minutos. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche de viernes hablamos de la elección para el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Por primera vez el candidato que podría ganar sería un estadounidense, rompiendo cerca de 6 décadas de tradición en la que el banco que más plata presta en América Latina, el Banco Multilateral, ha sido dirigido por latinoamericanos. El último de ellos, que estuvo 3 periodos ahí, es Luis Alberto Moreno. Estamos hablando al respecto con Sergio Gómez, Ricardo Ávila. Ambos trabajan en el diario El Tiempo, ambos son periodistas, ambos conocen muy bien este tema. Además de estas minucias que antañan un poco a Colombia y a la situación particular, hay detrás de lo que está pasando un debate y un escenario un poco más amplio que tiene que ver con la manera en la que Estados Unidos ha querido influir en las organizaciones multilaterales y diplomáticas de las que hace parte. Y sobre todo aquí el tema de China surge y es interesante porque Luis Alberto Moreno había abierto por primera vez al Banco Interamericano a capital chino. China es el segundo socio comercial de muchos de los países de la región y eso es lo que está tratando de frenar Trump de alguna forma detrás de la jugada de Claver Carón. Ricardo. Pues en parte, pero digamos que aquí hay elementos indudables de geopolítico, pues para comenzar. Recordemos, pues Trump no es precisamente un gran amigo del multilateralismo. No se nos puede olvidar que acaba de retirar a su país de la Organización Mundial de la Salud en esta época de pandemia. O sea que él envía los mensajes de que si no juegan como a él le gusta, él se lleva el balón o su balón de la cancha. Y claro, obviamente aquí también hay una presión por el tema de China. La gran ironía es que China entró como accionista del BID con una participación absolutamente minúscula que correspondía a la antigua Yugoslavia. El BID tiene socios que no son de la región y entró en ese momento con la anuencia de la administración Bush, que es también
republicana en circunstancias globales completamente distintas. Entonces, pues no deja de ser completamente contradictorio que un presidente del mismo partido, que aquel presidente que en su momento vio con buenos ojos la entrada de BID como pequeño accionista del Banco Interamericano de Desarrollo, hoy considere que eso es completamente inconveniente y por supuesto que esto se enmarca dentro de una hostilidad clara que existe entre Washington y Pekín y el hecho de que en el mundo se están constituyendo por lo menos dos bloques a nivel económico, uno a cargo de Estados Unidos y otro a cargo de China. Claro. Sergio, ¿hay algo? Porque la organización de la Asamblea del BID en China, que se canceló y que de rebote nos tocó a nosotros en Barranquilla antes de que se cancelara también, ¿tiene ahí algo que ver como con todo ese China Affair? Sí, correcto. Ahí hubo una con el China Affair y el Venezuela Affair, tendríamos que decir, porque claro, la razón de fondo por la que se canceló fue porque la administración Trump decidió llevar hasta las últimas consecuencias la decisión de China de bloquear el ingreso de Ricardo Hausmann, que era el representante del BID que había nombrado el gobierno interino de Juan Guaidó, y le dijeron que si no recibían a Ricardo Hausmann en la asamblea, entonces iban a boicotear la asamblea. Y China, que en este caso yo creo que también cometió un error, optó por decir, bueno, entonces no entra ninguno de los dos, pero no aceptó que Ricardo Hausmann se sentara ahí. Por lo tanto, Luis Alberto Moreno no tuvo más remedio que cancelar una reunión que llevaba años en planeación y que habían invertido un montón de plata, no solamente el banco sino China, y además darse una pelea con el gobierno de Beijing, que como usted dice, pues llevaba años entrando, digamos, en América Latina o en la región, o se estaba posicionando, y fue una manera también de la administración Trump y de Claver de llevar ese tema a las últimas consecuencias. Entonces, por supuesto, eso incrementó, digamos, un poco el ambiente de tensión que venía existiendo ya entre Claver y Moreno, no solamente por el tema de China, sino por otros como el de Venezuela. Y Ricardo, y aprovechando que estamos hablando del BID, de una nueva elección, me parece interesante preguntarle acerca de ese legado de Luis Alberto Moreno. Entonces, Luis Alberto Moreno llegó a Washington como el embajador de Andrés Pastrana en esa ciudad durante su presidencia. Fue el gran artífice de la primera versión, al menos, del Plan Colombia, y luego se queda allá en Washington y tiene un éxito fenomenal. Yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero no recuerdo un colombiano que haya sido tan influyente en esa ciudad, desde Alberto Lleras Camargo, que estuvo como en toda la composición de la OEA. Pero ¿cuál es el legado de Moreno? Es decir, ¿qué se trae Moreno para Colombia si es que decide volver? Una pregunta, si es que decide volver. No, indudablemente lo que tiene son 15 años de gestión, una gestión que en general ha sido muy bien calificada. Es evidente que el BID ha cumplido con la labor que se le encomendó, tuvo un aumento importante de capital, se ha concentrado o que ha ampliado su radio de acción, prestándole también al sector privado, y en ese sentido pues cumplió con los mandatos que se le asignaron. Es verdad que él completa tres periodos en el BID, 3 periodos de 5 años, es el último presidente del banco que lo va a hacer porque hubo una reforma a los estatutos, perdón, y de ahora en adelante, quien llegue, ya sea Mauricio Clavero o cualquier otro, no puede durar más de 2 periodos en el banco. En ese sentido, él también cierra un ciclo de presidentes de periodos muy largos al frente de la entidad, y yo creo que sale con aplausos, pero indudablemente si su sucesor es una persona con la cual tiene una distancia o contradicciones evidentes, pues esta película no se va a acabar con su salida de la entidad. Venga, y Moreno es uno de los eternos presidenciables aquí en Colombia. ¿Usted quiere agregar a esas especulaciones, Ricardo, algo? No, pues yo lo he entrevistado en una gran cantidad de veces y cada vez que le hago la pregunta, vuelve y dice, le he dicho repetidas veces que a mí no me interesa ser presidente de Colombia. Entonces, pues... Todos lo dicen... Está on the record, pero pues también es cierto que las circunstancias cambian y la vida cambia. Yo la verdad nunca le he escuchado que haya cambiado de posición, pero pues no sabe uno qué va a traer.
De acuerdo, de acuerdo. No sé si Sergio haya más apetito para BID aquí en la Casa de Nariño de parte de los colombianos después de Iván Duque. Ahí sí se la puso dura. Sergio, acerca de Moreno, yo sé que pues usted, creo que usted es de los poquitos que llegó a Washington antes que Moreno. Llegamos el mismo mes, para ser bien precisos. Muy bien. Pues usted sí se quiere reelegir eternamente, señor. Eso no depende de mí, eso depende de la Casa de Venga, pero Sergio, hábleme un poquito de Moreno y de que, es decir, cuando Moreno salga del BID y se vaya a una conferencia, ¿cuáles son las 3 cosas que va a decir? Yo hice esto, esto y esto. Pues yo creo que una de las... yo creo que le dio mucha más visibilidad al Banco Interamericano de Desarrollo y encabezó la recapitalización, la primera recapitalización grande del Banco Interamericano de Desarrollo para expandir el capital de préstamo en América Latina. Yo creo que además ayudó a llevar, digamos, el banco al siglo XXI en términos de tecnología y acceso. Pero yo diría que en términos para Colombia, pues Luis Alberto Moreno es el papá del Plan Colombia. Y esa fue una iniciativa que todavía hoy, a pesar de que le hayan cambiado los nombres a lo largo de estos últimos 20 años, pues, y para bien o para mal, de acuerdo a como cada quien lo quiera ver, arrastró a Estados Unidos al país y se han gastado más de 15.000 millones de dólares en esto y gracias a ello, pues algunos dicen que se llegó a negociar un acuerdo de paz con las FARC. Sí. En fin, es una cosa que tuvo un impacto enorme y Luis Alberto Moreno fue el que puso a Colombia en el radar de los estadounidenses cuando llegó en 1998. Más allá de lo que pase, si el elegido es Claver Carone o alguien más, la barrida de colombianos en el BID que va a haber allá es impresionante. Es decir, va a haber una demanda de gente volviendo a Colombia para buscar trabajo increíble después de lo que pase. ¿Entrega cuándo Moreno? ¿El 31? ¿A final del año? No, a final de septiembre. A final de septiembre. Digamos que eso de la barrida no es tan evidente. ¿No? No, porque obviamente los colombianos que están ahí, con excepción de un par de personas de confianza, pues son colombianos que han hecho carrera en la entidad. O sea, eso no quiere decir que uno por tener el pasaporte llegan y lo sacan así de buenas a primeras, depende de las características y la verdad es que los puestos para usar el equivalente colombiano de libre nombramiento y remoción en manos del presidente de la entidad son bastante buenos. Señores, muchas gracias por su tiempo esta noche. Es un gusto siempre hablar con ambos. Sergio Gómez está en Washington, Ricardo Ávila está aquí en Bogotá. Hablamos luego, vamos a ver qué pasa. Claro que sí. Ok, un placer. Nosotros seguimos aquí con otro punto de vista. Alguien que estuvo en la Embajada de Colombia en Washington opina al respecto, el ex embajador Juan Carlos Pinzón. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos esta noche de un tema un poco específico, pero sabroso, la elección del próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Sabroso porque en el banco está presidido ahora por un colombiano que ha estado ahí 3 periodos, Luis Alberto Moreno, y el más opcionado para quedarse con esta presidencia sería por primera vez y por imposición del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, un estadounidense que además tiene una gran animadversión contra Luis Alberto Moreno, el colombiano que hoy preside el BID. Para hablar de esto, alguien que conoce muy bien Washington, la capital de Estados Unidos, sus distintas instancias e instituciones. Juan Carlos Pinzón fue embajador allá, también estuvo mucho en Washington cuando fue ministro de Defensa de Juan Manuel Santos. ¿Qué más? ¿Cómo está Juan Carlos? Es un gusto tenerlo por aquí de nuevo. Daniel, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí en Zona Franca. Muy amable. Hoy en Pro Bogotá. Hoy en Pro Bogotá, sí, pero sí, Washington lo conocimos bastante como embajador, como ministro, viceministro. Recuerde que yo también estuve en la Junta del Banco Mundial. Claro, señor. Varios años representando a Colombia, así que conocemos un poco de esa ciudad y de algunos de esos asuntos. Venga, y los del Banco Mundial a veces como que miran como para abajo a los del BID, ¿no? Y más faltaba. Lo que pasa es que el Banco Mundial, pues obviamente es el banco que recoge a los demás bancos regionales, el Banco de Asia, el Banco de África,
el Banco Interamericano, pues de alguna manera es el que da como los lineamientos en temas de desarrollo y de lucha contra la pobreza a nivel mundial. Entonces, pues sí es un espacio muy interesante. Juan Carlos Pinzón es muy modesto, pero yo les cuento que cuando los economistas latinoamericanos llegaban a buscar trabajo en Washington, le apuntaban siempre primero al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial. Si no lo lograban allá, iban a buscar lo que encontraran en el BID. No, pero no que el BID sea malísimo, pero digamos que hay ciertas jerarquías allá en Washington. Los códigos de Pensilvania, de la avenida Pensilvania, Pinzón. Oiga, bueno, la verdad quisiera saber usted qué piensa de esta situación difícil, un poco incómoda en la que está no solamente el país frente a sus pares latinoamericanos, sino personalmente el presidente de la República, Iván Duque, con Luis Alberto Moreno. No, lo primero, yo creo que los colombianos deberíamos hacer un gran homenaje y reconocer a Luis Alberto Moreno. Luis Alberto duró siendo 3 periodos presidente del BID y yo creo que ha ganado un gran reconocimiento, sin duda en Colombia, pero en toda América Latina y en los Estados Unidos. Mire, usted que conoce Estados Unidos sabe que cuando uno anda con Luis Alberto Moreno, es reconocido por todas las grandes autoridades políticas, económicas, empresariales del mundo. Y creo que eso ha sido positivo para el Banco Interamericano, pero definitivamente para Colombia. Así que mi gratitud y admiración al trabajo de Luis Alberto Moreno. Y ahí, Juan Carlos, ayúdeme a echar en memoria, ¿usted quién cree que ha sido el colombiano más influyente del Washington? Y yo me ponía a pensar, y antes de Luis Alberto Moreno, que lleva ahí 15 años, se me ocurría nada más, pero tal vez es porque me falta información, Alberto Lleras Camargo. No sé quién pudo haber tenido, César Gaviria, no lo veo, digamos, no duró tanto tiempo, el cargo no era, no sé, ¿qué piensa usted? Yo creo que Alberto Lleras debe ser tal vez el colombiano más importante del siglo XX, porque además fue el primer secretario general de la Organización de Estados Americanos que se funda en Bogotá, pero luego fue un hombre supremamente influyente en la política, incluso mundial, a nivel de Naciones Unidas, en los mismos Estados Unidos. El presidente Gaviria obviamente fue también secretario de la Organización de Estados Americanos y fue importante, pero es inobjetable que en los últimos 20 años Luis Alberto ha sido tal vez el colombiano más visible a nivel mundial y eso hay que reconocerlo, porque además siempre ha intentado desde su posición proyectar cosas positivas para Colombia y traer grandes personalidades a Colombia. Y te cuento, cuando yo era ministro de Defensa varias veces, me llamó para traer exsecretarios del Tesoro de los Estados Unidos, los grandes empresarios del mundo, para que vinieran y vieran las maravillas de Colombia y varios de ellos después invertían en el país. Entonces yo eso también debo reconocerlo, pues además de que a través del BID hay una cantidad de colombianos importantes allá que vienen influyendo positivamente sobre la política pública en la región y creo que eso hay que reconocerlo. El presidente de la República. Bonilla, etcétera. Bueno, y el doctor Duque, el presidente, que era consejero en la silla de Colombia, al tiempo que yo era representante en el Banco Mundial y después pues es un hombre que trabajó muchos años en el BID. El ministro de Cultura del BID fue después otra cantidad de años. Sí, ejerció... No, ni siquiera tenía rango ministerial tampoco ahí adentro, Pinzón. Pero bueno, pero entonces, ¿usted qué le parece que nos estén enchufando a Claver Carone y que Iván Duque lo esté apoyando? Yo sé que mirarlo de varias maneras, Daniel. Lo primero, Estados Unidos siempre ha apoyado a Colombia en todo, incluyendo las elecciones del mismo presidente Luis Alberto Moreno. Así que si Estados Unidos le pide el favor a Colombia, hombre, apoye, en este caso, un candidato que si bien es cierto es de Estados Unidos, hay que decir, Mauricio Claver es un cubano que representa ese segmento de la población y de una u otra manera pues son latinos influyentes en Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que se está volviendo difícil? Que la candidatura demócrata no ve con buenos ojos esto y obviamente que varios expresidentes y líderes regionales pues han dicho y recomendado que el presidente del BID debería seguir siendo alguien en representación de un país latinoamericano. Claver es latino y es, por supuesto, cubano y eso no se puede... Pues nacido en la Florida. Pero al final la gente lo que dice es,
ahí uno lo que quiere ver es un latinoamericano, Sí. y por eso un poco se la pusieron difícil a Colombia, porque Colombia siempre ha sido apoyado por Estados Unidos, le toca por reciprocidad apoyar en este caso Estados Unidos. Ahora, no está sola Colombia, Brasil está apoyando fuertemente esto, Perú está apoyando esta candidatura, algunos países de Centroamérica, y según he oído recientemente incluso México, que tiene una postura diferente, pues viene empezando a señalar que le dará su respaldo también a Claver. Pero entonces, lo que es importante aquí para Colombia es no terminar metido en la pelea política de Estados Unidos, porque en eso sí lo hemos hecho bien. Le digo, de las cosas que por ejemplo a mí me resultaron bien fue mantener el bipartidismo. Nosotros somos amigos de Estados Unidos, demócratas y republicanos, no de unos o de otros. el entusiasmo con el que el gobierno Duque ha apoyado esta candidatura les sorprende a usted, porque hay una cosa, y yo entiendo, usted por ser el aliado de Estados Unidos, pues no le puede decir cuando usted le pide y le pide y le pide vainas, y cuando a usted le piden una chiquita que les ayude, usted no les puede decir que no, pero usted también puede decirles, yo lo apoyo, pero no voy a ser tan entusiasta, entiéndame, sobre todo porque Claver Canone odia a Luis Alberto Moreno, anda diciendo que Luis Alberto Moreno en espacios cerrados dicen que Luis Alberto Moreno ha tenido manejos irregulares, y en espacios abiertos, en su columna en El Tiempo, por ejemplo, no sé si usted la leyó, dice que ha trabajado para su interés propio, no lo que él haría cuando él llegue al BID. El entusiasmo del gobierno Duque en el apoyo de esta candidatura, ¿no le ha, digamos que, despertado alguna extrañeza? Pues sí ha sido sorprendente que haya tanto entusiasmo por la candidatura, y más sabiendo que quien está ahí pues es un colombiano. Pero reitero, yo creo que es un poco también el hecho de que Estados Unidos le pide ese favor a Colombia, y pues Colombia además, y hay que decirlo, la administración Duque tenía retos también, por ejemplo, con el tema de la certificación de lucha contra el narcotráfico, de los recursos adicionales que se le vienen dando al país en los últimos 3 años. Entonces, de una u otra manera, estaba en una posición difícil. Pero yo sí quiero dejar un punto claro. Luis Alberto Moreno ha sido muy importante para el país, le ha prestado un gran servicio al Banco Interamericano de Desarrollo, a América Latina y a Colombia, y pues de una u otra manera es una figura que siempre podrá servirle a Colombia de distintas maneras. Juan Carlos, voy a hacer una breve pausa de comerciales, acompáñeme para el último segmento, seguimos hablando con el ex embajador en Washington de la elección del próximo presidente del BID, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de la elección del nuevo presidente del BID, está programada para el próximo 14 de septiembre, es decir, no la próxima, sino la siguiente semana. Por primera vez podría llegar un estadounidense impulsado por el presidente Donald Trump de Estados Unidos. Hablamos con Juan Carlos Pinzón, quien fue embajador en Washington varios años. ¿Qué tal, Juan Carlos, entonces? A ver, y no quiero terminar esta entrevista sin preguntarle qué piensa de lo que ha estado pasando en Washington últimamente. Mucho movimiento allá con el tema de extradiciones de paramilitares, en los que ahorita mi anterior invitado Ricardo Ávila había dicho que Claver Canone ha sido clave en ayudar como a tapar los errores que ha habido de parte del gobierno. Y ahí un poco se ve el quid pro quo que hay detrás de estas relaciones diplomáticas. Pues usted sabe que en esos temas de las relaciones diplomáticas siempre los gobiernos hacen cosas esperando interés y colaboración de otros gobiernos. Y en el caso de Colombia, digamos la verdad, tenemos una relación de carácter estratégico con Estados Unidos ya hace más de 20 años, incluso ha sido con varios gobiernos norteamericanos y con varios gobiernos colombianos, y cada uno en su estilo, pues ha tratado de articularse con los Estados Unidos. Indudablemente, pues esto ya es la posición que muchos colombianos conocen, yo sí soy de la línea de que los bandidos, independientemente del color, el brazalete que hayan usado, deben pagar con toda rigurosidad por sus delitos y deben reparar a las víctimas. Creo que en Colombia ese es un debate que hay ahora con algunos de esos ex jefes paramilitares que están terminando condenas y tendrán que venir a pagar al país sus obligaciones. Ahora, claro está, a esos tipos les ha tocado pagar en cárceles americanas que son muy duras y muy estrictas, más de 12 años de cárcel. En cambio hay otros criminales que no han pagado nada. Y obviamente ese es parte del debate que hoy tiene Colombia y que hay que ver cómo salimos adelante. Pero en lo que tiene que ver con que Estados Unidos quiera eventualmente deportar a Colombia a ese ex jefe criminal, pues ojalá así sea.
Y en general, digamos que aquí estamos ante una situación muy difícil porque las elecciones de Estados Unidos son en noviembre. Si usted le preguntaba a alguien hace 3 meses cómo iban a quedar hace 6 meses, digamos, antes de la pandemia, cómo iban a quedar las elecciones, Trump era favorito por mucho, la economía había tenido un periodo muy importante de recuperación y de crecimiento, ahora no es tan claro. La llegada de Claver en este sentido podría suponer un riesgo si finalmente es Joe Biden elegido, pero si Joe Biden es el elegido, también habría, veo yo, una cantidad de riesgos de que la relación de Colombia con Estados Unidos se parezca un poco a lo que fue ese último periodo del gobierno de Álvaro Uribe. Yo creo que usted era viceministro de Defensa ahí. Ese último año estaba afuera ya. Ya estaba Un fuera. año muy tenso. Claro, ¿se acuerda cuando Pelosi era la Speaker of the House, que todavía es Speaker of the House, cuando llegó el presidente Barack Obama? El presidente Duque podría tener un periodo similar. Sí, mire, la política en Estados Unidos, usted también la conoce muy bien, Daniel, porque vivió allá y es un experto en este tema, es muy difícil de predecir últimamente. Mire, hace 4 años estaba yo allá como embajador y todos los análisis y todos los estudios y todas las encuestas decían que la presidenta iba a ser Hillary Clinton. Me acuerdo que 3 días antes de la elección, el New York Times publicó unas probabilidades y decía que algo así como el 85% de probabilidad Hillary iba a ser la presidenta y 15% iba a ser Trump. Ese mismo día, Juan Carlos, decía el New York Times que yo estaba al aire en ese momento mirando cómo el porcentaje bajaba. Resultado del ejercicio, ganó el señor Trump. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas elecciones pareciera que el señor Biden tiene la delantera y seguramente podría ganar. Pero la verdad es que en el modelo electoral en Estados Unidos, quien gana la mayoría de voto popular no necesariamente gana las elecciones. Las elecciones se ganan por un colegio electoral y la verdad se definen en casi 20, 25 distritos en algo así como 5 o 6 estados. Y todo indica que en esos puntos Trump sigue siendo bastante fuerte. Entonces puede pasar una cosa u otra. Ahora, si gana Biden, lo primero que hay que reconocer en Biden es que es un tipo, un funcionario, un ex senador, un ex vicepresidente que quiere mucho a Colombia. Sí. Su último viaje como vicepresidente, de hecho lo hizo conmigo a Cartagena para activar el tema del foro de presidentes Colombia-Estados Unidos. Claro, lo acompañan mucha gente que quiere mucho a Colombia, por ejemplo Juan González, que además es cartagenero, sí. O Frank Mora, que fue subsecretario de Defensa, Dan Restrepo, Tony Blinken, que fue subsecretario de Estado. Es gente que conoce y quiere mucho a Colombia. Entonces yo creo que sí podría haber un cambio de estilo y un cambio de aproximación, pero creo que ahí también habría gente que de una u otra manera vería la relación con Colombia con buenos ojos, y en ese caso el presidente Duque tendría que ser muy pragmático y muy rápido también establecer buenos vínculos con esa administración. Juan Carlos, siempre es un gusto hablar con usted. Espero verlo por aquí más frecuentemente. Cuando quiera están las puertas abiertas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Daniel, ha sido un gusto. Muy agradable estar con usted en el programa y espero también poderlo acompañar en otras ocasiones. Desafortunadamente retuvo usted demasiado de las habilidades diplomáticas, pero eso se puede solucionar. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias. Daniel, buenas noches. A nosotros se nos acabó el tiempo, se nos acabó la semana. Nos vemos la próxima semana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.